Hola, bienvenidos a este programa Discutamos México, que en esta ocasión trata de la problemática muy compleja, muy variada, muy importante para nuestro país, la problemática de los derechos humanos. En materia de derechos humanos, desde luego, podemos vincular la lucha del pueblo mexicano desde hace 200 años, desde la independencia, desde la revolución, hasta hoy en día. Recordemos los lemas importantes de estos hechos, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección, el lema maderista y sobre todo el lema zapatista que todos conocemos, tierra y libertad. Esto tiene que ver con los derechos humanos del pueblo mexicano. En los últimos años hemos hecho avances en el país en materia de derechos humanos, pero también hay problemas no resueltos. Hay bueno y no bueno. En este año conmemoramos el aniversario, 20º aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de otras comisiones estatales. Al mismo tiempo recordamos que México ha ratificado y firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos, prácticamente todos ellos los ha firmado, pero esto implica también para el Estado una responsabilidad y así tenemos que hay en el país un programa nacional de derechos humanos, pero también hay quejas y denuncias de que estos programas no se cumplen, que realmente no se está protegiendo efectivamente los derechos humanos y ahí vamos a la parte gris, que es la parte de la persistencia de las violaciones de los derechos humanos de amplios sectores de la población en materia de discriminación, en materia de derechos civiles y políticos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué podemos hacer como sociedad nacional, como sociedad civil, como Estado, como gobernantes, como académicos, para fortalecer el goce y la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos mexicanos? Este es el tema que vamos a tratar el día de hoy en este seminario y tengo un grupo, un elenco de invitados de lujo que me permito presentar a ustedes, que están aquí conmigo y con los cuales vamos a compartir, vamos a conversar en los próximos minutos a lo largo de este programa. En primer lugar, está conmigo Sergio Aguayo Quesada. Tenemos también, en orden alfabético, a Emilio Álvarez y Casa, conocido por todos ustedes porque ha sido el ombudsman de la Ciudad de México. Tenemos también a Miguel Carbonell y luego tenemos a mi lado a la doctora Gloria Ramírez. En primer lugar, pues le quiero pedir a Sergio Aguayo que abra la discusión con un panorama general sobre la situación de los derechos humanos en el país actualmente. Bien, Rodolfo, gracias por la introducción. Yo confieso que tengo sentimientos muy encontrados cuando pienso en un balance general de los derechos humanos, porque, por un lado, creo que hay bastante que celebrar. Nuestra generación, la generación de los años 60, logró meter en la conciencia nacional el concepto de derechos humanos y no tengo la menor duda de que ha habido una revolución cultural bien profunda. Todavía recuerdo que el 2 de octubre de 1968, en el Palacio de Bellas Artes, el gobierno celebró en pleno el Día Universal de los Derechos Humanos sin mencionar para nada la matanza de Tlatelolco. Eso eran los derechos humanos, era un cascarón vacío de contenido. Y nuestra generación logró meterlo y lograr que la sociedad entendiera que tenía derechos, que por el simple hecho de existir ya tenía derechos. Ahora, lo bueno se acompaña de lo trágico, porque el concepto de derechos humanos ha sido capturado y pervertido por esa clase política tan mediocre y tan mezquina que tenemos. Me explico. En el momento en el cual el concepto de los derechos humanos es incorporado por los partidos políticos y por el gobierno, lo transforman en el momento de creación de los organismos públicos de derechos humanos, lo que les preocupa es nombrar a gente
a la que igual puedan controlar, mediatizar. Les gustan los blanditos, les gustan los que se acomodan fácil, no les complacen los ombudsman o los presidentes de las comisiones independientes, y por tanto hemos ido viendo que la mayoría de los organismos públicos de derechos humanos, los ombudsman, y el ejemplo más claro es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han convertido en burocracias gigantescas, carísimas, que les falta algo elemental: el compromiso con la víctima. Son instituciones que les preocupa más quedar bien con el poderoso, con el verdugo, que atender a las víctimas hasta sus últimas consecuencias. Para mí, esa es la tragedia en este momento de los derechos humanos, y es al mismo tiempo la tarea, porque los organismos ya están, hay que mantenerlos, y salvo algunas excepciones, tiene que haber de parte de la sociedad y de quienes nos preocupamos por los derechos humanos un trabajo de recuperación para que haya un renacimiento y una regeneración que nos permita pensar que en el futuro los derechos humanos no solo van a estar en el plano de la conciencia, de lo ideal, del deber ser, sino que van a estar en la cotidianidad, porque va a haber organismos públicos que se preocupan por defenderlos. Gracias, Sergio. Nos has dado un panorama, creo que bien preocupante, pero bien importante para esta discusión y para una comprensión de los derechos humanos. En términos generales, tú nos has dicho que es el resultado de una lucha del pueblo y de nuevas generaciones en pro de los derechos humanos, que implica también, como decíamos hace rato, pues las obligaciones del Estado para proteger estos derechos humanos, no solo para proteger una víctima eventual, sino para que haya una cultura y un ejercicio práctico de protección y de promoción de los derechos humanos a todos los niveles de la sociedad. Para esto se necesita, desde luego, un sistema jurídico, un sistema legislativo orientado hacia la protección de los derechos humanos. Y es un tema al cual se ha dedicado nuestro colega Miguel Carbonell. Miguel, ¿qué nos puedes decir sobre este asunto? Bueno, yo comparto el diagnóstico que hacía Rodolfo, en el sentido de que hay luces y sombras. En efecto, creo que hay una conciencia popular muy fuerte alrededor de los derechos. Creo que el concepto mismo ha sido incorporado en el debate público nacional, con sus defectos, con sus problemas. Y creo también que hemos visto una evolución positiva en algunos aspectos. Hemos visto cómo también el análisis sobre los temas se ha vuelto mucho más riguroso. Antes pensábamos, por ejemplo, que los únicos que podían violar derechos humanos eran los agentes del Estado. Hoy vemos violaciones preocupantes, por ejemplo, a la libertad de expresión, que vienen desde grupos de crimen organizado, o vemos fenómenos masivos de discriminación en la familia, en el trabajo, en la escuela, o violaciones al derecho al medio ambiente, propiciado también por una actividad económica carente de toda regulación. Entonces, estos nuevos fenómenos que hemos ido detectando en los últimos 40 años, en efecto, pues han ido cambiando el discurso y las formas de protección de los derechos humanos. Ahora, del otro lado, pues evidentemente hay sombras. Una de ellas, lo mencionabas muy bien, Rodolfo, es el hecho de que México, en este tránsito hacia una apertura comercial y hacia la globalización, ha ido firmando tratados, muchos tratados internacionales de derechos humanos, pero el cumplimiento es bastante deficiente, diría yo, ¿no? Un poco aquello de que fírmese pero no se cumpla, podríamos decir, en materia de tratados internacionales. México, en este tránsito hacia una apertura comercial y hacia la globalización, ha ido firmando tratados, muchos tratados internacionales de derechos humanos, pero el cumplimiento es bastante deficiente, diría yo, ¿no? Un poco aquello de que fírmese pero no se cumpla, podríamos decir, en materia de tratados internacionales. Y luego, otro aspecto también que valdría la pena mencionar desde el punto de vista estrictamente jurídico, pues es el ámbito de los mecanismos de garantías. No teníamos hace 16 años, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad. Hoy tenemos ese mecanismo para defender los derechos. El amparo. ¿Tienes algún ejemplo?
Bueno, por ejemplo, a través de las acciones de inconstitucionalidad se han planteado temas tan importantes para el discurso contemporáneo de los derechos como el aborto, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Eso fue en su momento resuelto por la Suprema Corte por medio de una acción de inconstitucionalidad. Entonces, hay, diría yo, luces y sombras en el aspecto sustantivo y luego una discusión todavía pendiente, coincido con Sergio, en los mecanismos de garantía, que sin duda tenemos que fortalecer. Tenemos la idea de que a pesar de estas leyes, a pesar de los avances que se han logrado institucionalmente y también en la Suprema Corte y en otros tribunales, sigue persistiendo un panorama de violaciones persistentes, constantes, selectivas a veces, no masivas tal vez, pero sí selectivas, de los derechos humanos de ciertos grupos o ciertos individuos de la sociedad. Y entonces podemos señalar efectivamente de que hay grupos más vulnerables que otros, ¿no? También son, por ejemplo, los sectores populares, ¿no?, en los medios urbanos, son las mujeres y particularmente las mujeres indígenas, son los migrantes y son también los pueblos indígenas, que son los pueblos más rezagados en la sociedad mexicana y que han recibido relativamente muy poca atención por parte de las instituciones de derechos humanos. Pero particularmente la situación de los derechos de las mujeres es una gran preocupación, no solo nacional, sino también internacional. Y yo quisiera preguntarle, pues pedirle a Gloria Ramírez, quien es especialista en la materia, que nos hable sobre este tema. Pues mira, a mí me parece, también coincido realmente con las tres intervenciones, pero quizás con algunos matices, ¿no? Ha habido avances, sí, no podemos negar avances, pero no han sido gratuitos. Hay violaciones y yo creo que hay violaciones mucho más graves de lo que nosotros vimos el siglo pasado por estos nuevos actores y situaciones que vemos pues en la calle. Hoy una cantidad de jóvenes estudiantes, hoy ya no se habla asesinados, hoy no se habla solamente de que ni una más, sino tampoco ni uno menos. Hoy estamos ante situaciones gravísimas, no resuelta el problema del feminicidio y el problema del feminicidio instalado en toda la República Mexicana. Pero me parece que en estos sentimientos de fracaso, pero también yo diría de esperanza, porque quizás sí me parece muy importante que centremos en un primer término que el concepto de derechos humanos, creo que Sergio lo pudo introducir muy claramente, no es las comisiones de derechos humanos. Esto me parece un punto sustantivo, porque en ocasiones el público en general piensa derechos humanos y al no funcionar, funciona mal. Y entonces nos hacen quedar mal a todos. Yo creo que atrás de estas ganancias y de los claros y de las conquistas está un factor y un actor de esperanza muy importante, y es la sociedad civil. Y en esa sociedad civil vemos diversos movimientos en pueblos indígenas que efectivamente son los más vulnerables, pero también no solamente vulnerables, sino los más vulnerados, pero también es la mujer indígena. Y ella, a pesar de ser pobre, a pesar de ser indígena, a pesar de ser explotada y entre las explotadas, levanta la voz, reivindica, surgen propuestas, surgen alternativas. Esto me parece que es lo importante y lo que creo que hay que subrayar. Sí, estamos en una situación grave, definitivamente. Podemos estar ante graves retrocesos y creo que en este ámbito las mujeres, de haber ganado batallas muy importantes, incluso ser ciudadanas completas, es algo muy reciente. Apenas el siglo pasado, de 1953, fuimos ciudadanas y hoy estamos en un avance sustantivo porque hoy hablamos de perspectiva de género. No se habla de la lucha del hombre contra la mujer, sino se habla de una lucha en conjunto. El feminismo se ha reivindicado como el actor de propuestas y enfrentamos en este siglo y en este momento graves retrocesos. Retrocesos que incluso anulan todos nuestros derechos y que estos pasan por una cuestión ideológica, una cuestión política. Ante avances tan importantes como esta sentencia de la Suprema Corte, esta revisión constitucional, al derecho a la despenalización del aborto, que en realidad más que un derecho es la protección de la salud de las mujeres, enfrentamos gravísimos riesgos. Riesgos ante un panorama complejo, pero ante muchas resistencias, y me parece que esta parte, habría que subrayarla y habría que enfatizar
que entre estas situaciones no todo es negro y no todas las comisiones tampoco de derechos humanos han actuado en una forma totalmente corrupta. Creo que vamos a tener aquí mismo un espacio en el que va a hablar un ombudsman defendiendo esta parte, pero según lo que a mí me interesa decir es cuál es el papel de los actores, y en esas conquistas que hemos ganado surge esta posibilidad de esperanza, y en este ámbito cómo utilizar el ámbito del derecho, cómo utilizar las estrategias y cómo también alertar a la sociedad ante los graves riesgos. Bueno, yo creo que aquí vemos a varios actores que están al mismo tiempo actuando en materia de derechos humanos. En primer lugar, el Estado, y desde luego hemos visto que lo hace con deficiencia, que lo hace como un cascarón hueco, como ha dicho Sergio Aguayo, ratifica, firma los tratados internacionales, organiza eventos conmemorativos, pero cuando hay violaciones directas de los derechos humanos, como algunas de las cuales se han mencionado aquí, pues entonces, a pesar de estas leyes, a pesar de ciertos avances, no podemos esperar demasiado del Estado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, un avance importante ha sido la creación de este Sistema Nacional de Defensoría Pública de los Derechos Humanos, es decir, de los ombudsman, de las comisiones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con sus 20 años de existencia, y las comisiones estatales. Y tenemos aquí hoy a Emilio Álvarez y Casa, quien ha dirigido, ha sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y que ha vivido diariamente estos problemas, y a lo mejor nos puedes aclarar algunas de estas dudas que tenemos y preocupaciones, Emilio, así que te voy a pedir si nos puedes decir algo. Sergio, hablar de los derechos humanos es hablar de las causas que los animan. ¿Por qué tenemos comisiones de derechos humanos? Y es una respuesta que no podemos dar en automático, porque las causas que animan los derechos humanos tienen que ver con las luchas de la justicia y de la dignidad. O sea, es una manera, cuando uno dice derechos humanos, es también la historia de este pueblo, de México y de muchos más, ahora que estamos en el contexto del Bicentenario, de repensar su lucha por dignidad y justicia. Y también pensar, retomando algunas de las ideas que se ponían, es que en realidad el concepto de los derechos humanos ganó la batalla de las ideas. Hoy hablar del respeto a los derechos humanos es un indicador de gobernabilidad democrática. Hoy hablar del respeto a los derechos humanos es un indicador de los gobiernos. No, debería ser, ¿no? Debería ser, que lo reprueben es otra cosa. Pero eso no era así en el 68. Eso no era así antes. Y me parece que hay que tenerlo claramente como parte de esa progresividad. Y yo parto de la idea de que el siglo XX es un cambio de paradigma, no solo en México, sino en el mundo, por los instrumentos internacionales y los instrumentos nacionales. Nunca habíamos construido tantos instrumentos jurídicos e instituciones para tutelar los derechos de las personas. El Bicentenario tiene como importancia que hace 200 años convenimos que la esclavitud no se valía en este país. Esa es una de las cosas valiosas del Bicentenario. Y eso tiene que ver con el ejercicio de los derechos. Y resulta que en los últimos 20, 30, 40 años, este país se ha puesto a redefinirse muy profundamente en términos de su término de relación entre la gente y los gobiernos y las instituciones. Hemos creado más de 500 entidades públicas para tutelar derechos federales y estatales. Hemos aprobado más de 300 leyes. Pero también lo que sabemos es que hoy las leyes no son eficientes y suficientes. Ya no es el viejo principio que animaba a la independencia y la revolución de la igualdad ante la ley, sino hoy es el reclamo de la condición bajo la cual se ejercen los derechos. Porque hay personas que por ser indígenas, por ser mujeres, por ser gays, por ser comunistas, por ser ateos, tienen una condición de desventaja en el ejercicio de los derechos. Y por eso pensamos los instrumentos institucionales, por eso pensamos las comisiones, y por eso pensamos en que deberíamos tener un garante, un vigilante, que de manera específica y pagado con recursos públicos protegiera a las víctimas. Yo acompaño la lectura de Sergio, de que esa es su función. Pero ciertamente ha habido un debate que ha desvirtuado ese contexto. Uno revisa los informes, por ejemplo, se encuentra la ausencia de la palabra víctima. Yo acompaño la lectura de Sergio, de que esa es su función. Pero ciertamente ha habido un debate que ha desvirtuado ese contexto. Uno revisa los informes, por ejemplo, se encuentra la ausencia de la palabra víctima.
Lo que existe es el quejoso, que además es una confesión de parte. ¿Cómo entiende la entidad pública a un ciudadano? Si es una persona que ejerce derechos, es un peticionario, es una víctima o es la administración de un problema. Y eso es parte de una falla de origen. Lamentablemente el sistema no jurisdiccional mexicano no ha respondido a la expectativa. Es el sistema más caro del mundo. En promedio gastaremos al año cerca de unos 160 millones de dólares solo en instituciones de derechos humanos. Es el más caro del mundo. Y me parece que tenemos entonces sí que entrar a un fortalecimiento. En los casos estatales yo pondría también, además de la CNDH, algunas preocupaciones, porque este proceso de alternancia ha generado que pasemos de la presidencia imperial a los gobernadores virreyes. Y en algunos casos los virreyes pues, ponen a sus delegados en las comisiones. Sí creo que el movimiento va mucho más allá, sí creo que hay una presión a esas instituciones, pero necesariamente tenemos que lograr que este proceso redefina para que la gente tenga confianza en las comisiones y cumplan de mejor término su mandato en esta idea y esta apuesta de lo que son los derechos humanos. Aquí se abren problemas muy serios, ¿no? Que ojalá pudiéramos profundizar un poco en ellos. ¿Qué puede hacer el ciudadano o la ciudadana común y corriente cuando siente que se le están violando los derechos que son reconocidos universalmente, son reconocidos en la retórica oficial, son incluso reconocidos en las leyes que tenemos? Si siente que hay una violación del derecho, ¿qué hace concretamente el ciudadano? Por ejemplo, el ciudadano que nos está viendo ahorita en este programa, ¿qué le aconsejamos que haga? Hay instancias civiles, la sociedad civil yo creo es el protagonista esencialmente de este cambio. La transformación de este término de relación nos ha costado muchas vidas y nos ha costado mucho trabajo. No es que el sistema haya sido muy inteligente, en realidad se lo hemos tenido que arrancar al mar del autoritarismo. Hay comisiones a las que se puede presentar denuncias y también yo creo que hay un debate público, Miguel lo decía, hacer públicas las cosas hoy tiene un costo distinto. Hoy un gran cambio es el debate público y las condiciones de publicidad cuando una persona sufre un atropello. ¿El periodicazo es más importante que la queja ante la comisión? Son sensibles, yo creo que son complementarios. A veces algunos funcionarios son sensibles al tema de los medios y hay que complementar. Quisiera ampliar el sentido de mis comentarios, porque parecía que me refería solo a las comisiones de derechos humanos, cuando le estaba viendo desde una perspectiva más amplia y pensando en los organismos que tutelan algún derecho. Sí. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, pues están indefensos, al igual que quienes defiendan el medio ambiente, porque la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, bueno, pues no funciona bien. Lo mismo pasa con los consumidores, que vamos, cualquier consumidor que se haya visto explotado por Teléfonos de México o alguna televisora o por los bancos, pues que vaya a la Profeco o a la Conducef para darse cuenta de la magnitud de su soledad. Y tú preguntabas qué puede hacer un ciudadano. Yo creo que para empezar reconocer que, salvo los organismos de la sociedad civil, algunos medios de comunicación y algunos organismos de derechos humanos que sí hay que funcionan, pocos, pero los hay, el ciudadano que es víctima está solo. Porque en el tema de derechos humanos lo que estamos viendo es un reflejo, es una réplica de lo que está pasando con la democracia. Tenemos una crisis de representatividad monumental porque la ciudadanía no se ve reflejada en las instituciones que hacen funcionar la democracia, ni en los congresos, ni en los partidos políticos, ni en los organismos públicos. Sigue entonces que, por el momento, quienes queremos defender un derecho tenemos que entender que pues más vale que confiemos en nuestras propias fuerzas y hagamos lo posible por apoyarnos unos a otros en esta ley de la selva que es vivir en México, más en algunos estados que en otros, y al mismo tiempo hacer conciencia, y ahí creo que empieza a vislumbrarse en los partidos políticos la comprensión de que no les está funcionando algo, que han hecho mal la tarea, al igual que nosotros, y yo asumo la responsabilidad de mi profunda ingenuidad al suponer que bastaba con que el PAN o el PRD llegaran al poder para que se transformaran las políticas públicas. Fui un ingenuo
vamos, me arrepiento cada día que leo la prensa, la corrupción de un panista, de un periodista, digo, ¿cómo les fui a creer a estos miserables que nos engañaron? Entonces hay no solo una crisis de representatividad, sino una crisis de confianza en las instituciones. Esto tiene que ver con los derechos humanos y no solo con la democracia. Que tiene que ver con todo, pero vamos. Y también asumiendo que no es un proceso continuo. Mira, por ejemplo, en la Ciudad de México hemos avanzado mucho en reconocer y asumir una responsabilidad estatal y de sociedad de reconocer derechos. Los derechos de la comunidad lésbico-gay, los derechos de las mujeres, derechos de los indígenas, de los migrantes. Sí, pero eso genera reacciones. Y de repente tienes que en 17 entidades de la República hay una ley del péndulo que lleva inclusive atrás del Código Juarista de 1871 en términos de la regresión de los derechos de las mujeres. Entonces, lo que tenemos que tener como muy claro es que es un terreno de disputa que no es lineal y que no es progresivo. Hoy vivimos claros contextos de amenaza y riesgo de retroceso. Sí. Pero que también es importante, yo creo que efectivamente hay una reacción, pero no hay que olvidar que cuando llegue el primer gobernador panista a Chihuahua, hay una reforma. La reforma de 1994 reconoce en el estado de Chihuahua la vida desde la concepción. O sea, no es una reacción solamente, y porque además hay un poder político que está con una ideología conservadora queriendo extender esa ideología con su propuesta que significa el no reconocimiento de todos los derechos de las mujeres. O sea, el PAN llega al poder en el gobierno de Chihuahua y empieza ahí esta acción que se va a multiplicar a partir, desde luego, de la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Ahora, la pregunta de Rodolfo creo que es interesante en el sentido de que hay una institucionalidad encargada formalmente de cuidar los derechos humanos, sí, y yo creo que es una institucionalidad que vale la pena que conozcan todas las personas que nos están viendo. Efectivamente hay una Profeco, hay una Procuraduría de Defensa del Ambiente, hay un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sí, hay un órgano también para atender a las víctimas de violaciones de derechos de los pacientes en el ejercicio de la práctica médica. Hay instituciones no jurisdiccionales, como les llamamos, las comisiones estatales, hay una comisión nacional. México forma parte de un sistema internacional de protección, también hay comités de Naciones Unidas, hay una comisión interamericana de derechos humanos que conoce también de quejas promovidas por ciudadanos mexicanos en contra del Estado mexicano. Hay una Corte Interamericana que ya ha dictado sentencias en contra de México por violar derechos humanos, de tal suerte que la institucionalidad existe. Podemos ser críticos y se han manifestado críticas, creo yo, muy puntuales sobre su funcionamiento, pero sí es importante que se conozca esto porque si no se conoce, pues difícilmente van a acudir las personas a presentar sus respectivas quejas, sus planteamientos y pues menos van a funcionar las instituciones. Ahora, yo quiero aquí poner nada más un detalle de lo que decían Sergio y Emilio. Sembrar un poco digamos, la discusión. ¿Es el sistema más caro que hay en el mundo? Bueno, sí es caro si lo comparamos con los escasos resultados, pero más caro es no tener ningún instrumento de protección. Eso sí es verdaderamente caro. Como decía Churchill cuando le decían, oiga, primer ministro, ¿es mucho lo que invierte Inglaterra en educación? Sí, vea el resultado de no invertir en educación. Sí es caro si lo comparamos con los escasos resultados, pero más caro es no tener ningún instrumento de protección. Eso sí es verdaderamente caro. Como decía Churchill cuando le decían, oiga, primer ministro, ¿es mucho lo que invierte Inglaterra en educación? Sí, vea el resultado de no invertir en educación. Por tanto, yo creo que hay que distinguir entre el cúmulo general de recursos de estos 160 millones de dólares y los resultados. Claro. Pero yo nunca defendería, y espero que nadie defienda, que se disminuya el gasto del Estado mexicano en derechos humanos, que no es un gasto, es una inversión. No, es una inversión en calidad de vida y en nosotros mismos. Invertir en derechos humanos es invertir en gobernabilidad, es invertir en el sistema democrático. El sentido de la idea es cómo hacemos que esos 160 millones de dólares
rindan el mayor beneficio posible. Pues que no hay que decir nada más que es caro, hay que decir que es una inversión y que en su caso no está bien, digamos, si el producto es muy malo, pues entonces... pero no hay que dejar la idea trunca, ¿no? No hay que dejar la idea trunca. Tú señalabas lo que había dicho Churchill con respecto a educación. Eso también es una inversión y precisamente en materia de educación para los derechos humanos tenemos experiencia importante. ¿Qué tan efectiva es? ¿Cómo nos ayuda a cambiar el sistema? Gloria, tú has trabajado Precisamente eso. yo no terminé la idea que quería mencionar hace un momento. O sea, ¿qué puede hacer el ciudadano? Pues en primer lugar no conoce ni tiene las posibilidades de acceder, porque el ciudadano ha vivido en un sistema en el que se le ha oprimido. La mujer ha vivido toda la historia de la humanidad desde un punto de vista de opresión en el que no tiene una conciencia de que tiene un derecho, y esto me parece que es importante. Se puede decir, ve a poner una denuncia significa una toma de conciencia. Y yo creo que si algo le podemos decir a los televidentes es entender derechos humanos no significa no solamente las comisiones, que me parece que ha quedado muy claro, significa tener la posibilidad primero de tomar conciencia, que siempre hay una puerta a la cual puedes tocar, que hay una serie de herramientas y que tú puedes dirigirte primero a quien puede ayudarte a llegar a esa puerta, pero sobre todo no perder de vista a quién le toca la responsabilidad de responder, porque siempre decimos la sociedad civil como primera respuesta, pero no, la sociedad civil no es nuestra responsabilidad. El problema es que en un país de analfabetas, como decía Guevara en algún momento, no podemos nosotros sino decir cuál es la situación que tiene este país y qué conciencia se tiene en un país en que no tiene acceso a la educación y es una asignatura pendiente, como lo vimos con el relator. Y en el caso sustantivo del relator del derecho a la educación, que hace poco estuvo con nosotros y que hablaba pues de cosas que son tan evidentes como la situación lamentable, una educación pobre para los pobres, una educación elitista para los ricos, y hablaba situaciones graves de los gravísimos asuntos que nos tiene cooptado el sistema educativo en sus vinculaciones con el sindicato. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer? Hay alternativas y se han incluso interpuesto, y felizmente contamos con presupuestos para educar, con presupuestos de género, que hay que saber que existe, que es un derecho. Y tener ese derecho de levantar la voz, de sentir que no es solamente mi problema, sino es un problema en conjunto. Es un proceso de concientización. Es fundamental. Y que no se ha aprendido en la escuela, sino se ha aprendido ahí en la lucha, en toda esta lucha que estamos viendo, en esa lucha donde se ha alfabetizado en derechos humanos, pero que ha dado posibilidades de encontrar otros caminos. Yo creo que entender esta gran confrontación entre la norma y la acción. Y es cuando emerge no solamente el saber, sino una posibilidad de actuar. Allí es el tema de la construcción de la ciudadanía. Claro. Es decir, los derechos humanos en este proceso educativo, la educación en derechos humanos, son un vigoroso, poderoso instrumento de construir ciudadanía. Porque la ciudadanía va asociado justamente a esa categoría de ejercicio de derechos. Y yo creo que estos 30, 40 años ha sido eso. Un proceso pedagógico, social, algunas veces focal, de asumir el rol ciudadano, de asumir el ejercicio de los derechos y muchas veces no exento de conflictos. En muchas ocasiones salir a la calle o a salir a lo público o ejercer un derecho significa enfrentarse contra aquellos que piensan que no se tiene. ¿Y qué posibilidades tiene la sociedad civil en todo eso, Sergio? Tú que has trabajado mucho eso. Mira, redondeo una idea, totalmente de acuerdo con Miguel, a que mantengan el presupuesto que se dedica a derechos humanos, pero que lo vigilen. Vamos, porque, o los sueldos de los funcionarios. Sí, vamos, porque es una vergüenza que, por ejemplo, José Luis Soberán en sus 10 años haya recibido casi que 10,000 millones de pesos y el Senado de la República no haya hecho jamás una auditoría integral de cómo funcionó la comisión durante esos años. Me parece que es un desperdicio de recursos. Dicho esto, no quiero caer en asumir el papel del amargoso, porque es muy desafortunado, y hablar de lo positivo y hacer un matiz. Vámonos a las regiones, a caso por caso, porque es ahí donde puede uno hacer una valoración más puntual. No es lo mismo lo que sucede en el estado de Chihuahua con el ombudsman de Chihuahua y los feminicidios de Juárez, por ejemplo, a lo que ha pasado en el Distrito Federal. Porque aquí sí, también derechos humanos, el tema es un reflejo de lo que sucede en la transición, y en la transición la capital ha estado a la vanguardia.
ha sido el motor, y espero, yo soy provinciano, espero que no me lo tomen a mal quienes lo ven en diferentes estados, pero en el tema de democracia y de transición pacífica ha sido la capital, y creo que hay que reconocer que en la capital los gobernantes sí han empezado a entender con mayor claridad cuál es el significado de los derechos humanos y cómo invertir en derechos humanos es invertir en gobernabilidad. Estoy totalmente de acuerdo con esa idea de Emilio Álvarez y Casa, y en ese sentido creo que la capital debe ser vista en este tema de la ampliación de las garantías y de los derechos como una esperanza real y concreta a la cual hay que observar para aprender y replicar aquello que pueda ser replicable en otros estados y en otros organismos, porque sí, existen organismos, pero el organismo que defiende en teoría pacientes más bien defiende a los médicos, más que a los pacientes. Pero, en fin. A mí me gustaría hablar de vergüenzas antes en relación, por ejemplo, a estas instituciones. En la teoría hemos dado grandes avances. El movimiento feminista y los diversos movimientos de derechos tienen grandes avances, pero seguimos siendo las mujeres no consideradas en todos nuestros derechos. Y es una vergüenza que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que muchas comisiones en los estados o no hayan levantado la voz o realmente se hayan pronunciado en contra de nuestros derechos. Es decir, nosotros somos todos, en teoría, tenemos todos los derechos, pero resulta que las mujeres no tienen todos esos derechos, ni los sexuales ni reproductivos, ni siquiera el derecho a decidir. Y esto se vincula a no tener ese derecho, estamos en riesgo. Y en este momento se está muriendo una mujer por un parto por un aborto que no se realizó en las mejores condiciones. Estamos hablando de compromisos internacionales, estamos hablando del Ombudsman y es el Ombudsman Nacional en que va a interponer una demanda ante la Suprema Corte contra la ley que permite la despenalización del aborto y, en consecuencia, proteger la salud de la mujer, cosa que ha sucedido en los otros estados. ¿Qué podemos hacer? Pues efectivamente lo que han hecho muchas mujeres, levantar la voz, porque esto atenta no solamente el derecho a poder acceder a servicios en caso de aborto, sino cuidado, no hay protección para la contracepción, no existe, hoy se están mujeres encarceladas que jovencitas acusadas de homicidio, estamos dando gravísimos retrocesos. O sea, nos están juzgando de locas y regresamos a qué siglo, ¿no? ¿En dónde están nuestros derechos? Son las batallas culturales y jurídicas que hay que ganar. Por ejemplo, decía Sergio, y con mucha razón, el caso del Distrito Federal. Bueno, en el caso del Distrito Federal, pues, tuvimos un ombudsman durante muchos años muy comprometido con causas de grupos vulnerables, pero también tuvimos un acompañamiento político y un acompañamiento social que permitió, por ejemplo, que de manera para mí extraordinaria y muy venturosa, se aprobaran los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sí, claro. Esa fue una batalla cultural ganada para la sociedad mexicana. Permitió, por ejemplo, que de manera para mí extraordinaria y muy venturosa se aprobaran los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sí, claro. Esa fue una batalla cultural ganada para la sociedad mexicana. Ese es un proceso civilizatorio. De la misma forma que es un proceso civilizatorio que, si bien es cierto, de forma lamentable, y yo en su momento me opuse a la interposición de la acción de inconstitucionalidad contra la despenalización. El Consejo no fue muy escuchado, por cierto. Bueno, pero quienes formamos parte del Consejo nos manifestamos en ese sentido con toda libertad. Ahora, pero eso pudo generar finalmente que la Corte dijera no. La ley del Distrito Federal es plenamente ajustada a la Constitución y quedó firme el avance democrático sobre derechos de las mujeres. Yo creo que hay que ir ganando esas batallas culturales, hay que ir ganando ese espacio para la sociedad civil y para los derechos de todos. Y en ese proceso hay nuevas agendas. Que el ombudsman actual no se pronuncie en relación con los derechos de las mujeres. Yo digo, hay también nuevas agendas. El tema de la seguridad es claramente un desafío en materia de derechos humanos. Vemos un ejército en la calle, vemos ejecuciones, vemos una atención muy fuerte en términos del no funcionamiento del aparato de justicia, donde la impunidad está siendo la norma. Vemos temas severos en materia de lo que significa toda la crisis de medio ambiente, mineras, presas,
pozos petroleros, y que esencialmente en detrimento de comunidades indígenas. Vemos problemas severos, yo acompaño el tema de la discriminación, claro, ¿no? Me parece vital, y ahí claramente la perspectiva de género toma esa nueva sombra. Y también me parece que hay nuevos dilemas significativos para el Estado mexicano en su cumplimiento de los instrumentos internacionales. Se hablaban ya de las 2 sentencias de la Corte. El caso de Rosendo Radilla, que viene desde la Guerra Sucia en Guerrero, desaparecido, y el caso del campo algodonero. Regresamos a las mujeres asinadas en Ciudad Juárez. Entonces, me parece que hay un dilema, y sí es pertinente que el Estado mexicano, no solo el Ejecutivo Federal, que tiene un rol significativo, sino también el Congreso, que tiene una reforma constitucional atorada, van 3 veces en estos 4 años que se detiene esa reforma, el Judicial, que en marzo sacó 2 resoluciones que realmente fueron de vergüenza en términos de materia de derechos humanos. Entonces, me parece que el Estado mexicano en su conjunto y sus instituciones sí tienen un desafío significativo en términos de la consistencia de la democracia a través de la vigencia de los derechos. Sí, tú lo dijiste hace un momento, Emilio, creo que se trata de la construcción de la ciudadanía. Exacto. Tenemos todavía mucho que hacer en materia de construcción de ciudadanía, no solo en materia de defensa de los derechos humanos de tales o cuales víctimas o sectores vulnerables y vulnerados, que los hay muchos y aquí se han mencionado, ni siquiera todos todavía, sino también en materia de democracia y de representatividad. Entonces, esa construcción de ciudadanía no la hemos definido todavía muy bien. Hay debates entre los académicos, hay debates entre los politólogos, qué significa ciudadanía, qué significa construcción de ciudadanía, qué significa institucionalmente esa ciudadanía, pero yo creo que básicamente es eso. Yo creo que al acercarnos ya al término de esta conversación, pues podríamos dar algunas ideas a futuro. ¿Qué le vamos a proponer a la sociedad mexicana? Para mí la agenda es muy clara. Conclusiones, ¿no? Tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos, tenemos que organizarnos, pero adecuándonos a las nuevas realidades y ya sin tener falsas esperanzas sobre una clase política que, salvo algunas excepciones, es profundamente mezquina y mediocre. Y no tienen la capacidad de entender la historia. Hablan mucho de ella, pero no la entienden. En ese sentido, en la medida que entendamos que la agenda del futuro supone hacer realidad, hacer que coincida la conciencia que tenemos sobre nuestros derechos con el funcionamiento de las instituciones todas, de esa manera seremos más efectivos. Es decir, hacia el futuro para mí la clave está en seguir peleando, pero sin falsas expectativas, sin ilusiones, porque luego se diluyen en la nada, y con una claridad de que tenemos que pelear cada día en el campo de las ideas y en el campo de la defensa concreta de los derechos. Gracias, bueno, Miguel. yo creo que hay que identificar, como decía Emilio, nuevas agendas, hay nuevos retos y tener mucha claridad, Rodolfo, en el sentido que los derechos humanos protegen a los sectores más vulnerables, en efecto, aquellas personas que son víctimas, a veces víctimas directamente de actos del Estado, a veces víctimas de las omisiones del Estado, porque también es una violación de derechos humanos que se cometa un delito en nuestro perjuicio. Nosotros tenemos un derecho a la seguridad, tenemos un derecho a salir a la calle y no ser vulnerados por grupos criminales, por cárteles mafiosos, y dar un seguimiento puntual. Yo en esto estoy absolutamente de acuerdo, dar un seguimiento puntual que también corresponde hacerlo a la sociedad civil de las instituciones encargadas de velar por esos derechos. Si no se está cumpliendo, si no se está ejerciendo bien un presupuesto, si no se está atendiendo los mandatos legales, hay que denunciarlo y hay que demandarlo y nutrir el debate público también con esa información que necesitamos todos. Gracias, Miguel. Emilio. Que la consolidación democrática en este país pasa por el ejercicio de los derechos humanos, pasa por los derechos civiles y políticos. 2010 es un año crítico por tantas elecciones y hay escenarios de riesgo que tienen que ser atendidos, pero también por los derechos económicos, sociales y culturales. El tema y ambientales, los DESCA. El tema de la pobreza en este país necesariamente tiene que ser abordado desde la óptica de los derechos y en la función del Estado y de otros sectores. Me parece entonces que vamos a tener un proceso todavía de tensión y discusión. Yo soy de las personas que piensan que hemos ganado terreno. Le hemos arrebatado terreno al mar del autoritarismo. Lamentablemente ese mar tiene olas y reflujos
y tenemos que seguir en ese proceso. Tsunami. Ese es medio tsunami a veces, ¿no? Esas olas autoritarias, pero yo soy optimista. Soy optimista porque esencialmente tiene que ver con un pueblo en la búsqueda de su justicia y dignidad. Sí, yo diría quizás, retomando a Hannah Arendt, que tenemos el derecho a tener derechos y que me parece muy importante que la ciudadanía pueda ubicar el concepto de derechos humanos y el saber de los derechos humanos como esta alternativa, vinculada forzosamente a la democracia, es decir, al voto, revisar a través de estas agendas y de esas posibilidades que nos ofrece la rendición de cuentas, la posibilidad de actuar, sumar esfuerzos, tomar conciencia y no dejarse llevar, no solamente por el discurso de que los derechos humanos defienden delincuentes, sino que tenemos nosotros cada vez que agregar dosis y dosis militares y dosis de situaciones de represión, cuando lo que tenemos que añadir es democracia, tenemos que luchar contra la pobreza, tenemos que ver esas posibilidades de empoderarnos. Ciudadanía es empoderarse, saber que puedes levantar la voz, que puedes ejercer una posibilidad de demanda y sobre todo que puedes sumar. Entonces yo creo que el mensaje es defendamos y discutamos México desde el enfoque de los derechos humanos. Bueno, yo creo que hemos tenido una visión no completa, pero sí bastante amplia de esta situación. Yo creo que el concepto de construcción de ciudadanía vinculado a democratización, modernización, transición y desde luego protección de derechos humanos es un concepto muy importante. Pero aquí se ha visto de que no solamente los derechos humanos son algo que preocupa a los individuos que pueden gozar o no gozar de esos derechos o ser vulnerables en algún momento, sino también a grupos específicos de la población, que aquí los hemos mencionado muy de paso, pero que requieren de una acción también colectiva, ¿no? Hemos hablado de paso de los indígenas, de las mujeres, de los niños, de los migrantes, de los trabajadores, no hemos hablado de los campesinos, no hemos hablado de los pobladores urbanos marginados que sufren las inundaciones, de los jóvenes que son víctimas de abusos, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay que pensar en defensas colectivas de los derechos de grupos particularmente ubicados, como lo han hecho las mujeres cuando luchan por sus derechos, ¿no? Centenarios, que no solo son derechos de tal o cual persona, sino son derechos de toda una categoría y seguramente pues más de la mitad de la población nacional, así que se trata realmente de conjuntos ciudadanos muy importantes, pero lo mismo se puede decir de los pueblos indígenas, totalmente marginados, ¿no? Después, en el año del centenario y del bicentenario, los pueblos indígenas todavía no son aceptados en nuestro país como ciudadanos plenos, porque se les violan todos los derechos constante y persistentemente. Y así hay otros grupos también, pero creo que hemos dado una primera introducción, un primer debate sobre esta temática. Yo les agradezco a todos ustedes el haber aceptado la invitación de participar en este programa de Discutamos México y agradezco a los organizadores el habernos dado la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Tenemos un lugar privilegiado en el mundo en el número de especies que habitan en nuestro territorio, lo cual, pues sí, nos da mucho gusto, pero también es una responsabilidad que tenemos que asumir. La mitad del territorio nacional ha perdido su cobertura vegetal original. Con eso se han extinguido especies. Lo que está sucediendo es un mal uso del territorio, ¿no? Una mala entendimiento de la distribución del territorio. El grueso de las sociedades humanas que están en las ciudades no tienen una percepción directa, un contacto directo con mucho de ese problema que se daba fuera de las grandes urbes. Hoy estamos en una situación en la cual ni tenemos un gran desarrollo económico-social, ni estamos todavía protegiendo adecuadamente el patrimonio natural.
Thank you.